3, 2, 1, probando. 3, 2, 1. Adelante, Batcueva. Hijos del sol, yo os saludo, gracias por estar aquí, por darme parte de vuestro tiempo y sobre todo por aguantar mis chorradas. Pero bueno, siempre lo decimos, esto es una plataforma, por desgracia no vamos a cambiar el mundo, lo que podemos es dar otra visión de él y aquí estamos, cada día, a fuego. Este vídeo os va a gustar, es muy interesante, ¿de acuerdo? Muy bien. Qué putada ser arqueólogo o antropólogo en el 2022. Pobrecillos aquellos que están en esa tesitura. Y diréis, sé que muchos dirán no, porque hay muchas cosas explicadas. Tenemos que recordar que en las universidades lo único que hacen es estudiar lo que han estudiado otros. No se avanza, cuesta mucho dar pasos grandes. Porque hay toda una maquinaria institucional detrás. Para empezar, este año se aprobó una ley que no se va a estudiar nada que sea anterior al 1800. En próximos años no se va a estudiar la historia. Lo anterior al 1800. Me gustaría que vierais esta noticia que es brutal. Han encontrado una ciudad, una civilización, como tantas veces hemos tocado aquí en este canal. Esto me recuerda a Percival Fawcett. Muchos dicen que se perdió, otros que murió. La doctora Sotomayor nos dijo que en realidad lo que él estaba buscando era el árbol de la vida. Y está aquí en una entrevista grabado. Esta interesante noticia, uno de sus rótulos en negrita es este. Los indicios estaban ahí. La selva escondía secretos que estaban vedados a los hombres. Literalmente. De hecho, la vegetación es tan densa y sofocante que muchos se perdieron tratando de sacar sus secretos a la luz, como el explorador británico Percy Fawcett, o Percival. Empezó su búsqueda de la legendaria ciudad Z, en Bolivia, a principios del siglo XX. Pero a la luz de lo que acabamos de descubrir, Percy Fawcett no iba desencaminado. Hace tiempo que se sospecha que en los llanos mojos bolivianos se encuentra una ciudad con diferentes nombres para diferentes pueblos. Pero tenemos que tener en cuenta que la tierra cambia, la tierra está viva, se mueve. Donde antes había prados, ahora hay montañas o lechos de río. Estamos hablando de sociedades precolombinas complejas en toda la cuenca del río del Amazonas. Hay un responsable del equipo de arqueólogos denominado, su nombre es Eiko Prumers. Ha descubierto una enorme red de estructuras y asentamientos increíbles hasta la fecha. ¿Sabéis lo complicado que es construir en una selva húmeda? Muy complicado, el terreno no ayuda en nada. Creo que hay incluso ciudades en México que están sobre un lago, porque, y esto se dice muy poco, pero los mayas, los aztecas, eran expertos acuíferos. Sabían modificar el terreno perfectamente, incluso para prever sequías, con balsas de agua o canalizaciones. Y eran capaces de hacer grandes construcciones que nosotros hasta ahora siempre nos habían dicho que no. Que eran salvajes con lanza. Que iban desnudos. Bueno, uno de los motivos por lo que se va desnudo en las selvas es porque la ropa crea humedad y entonces la humedad atrae a bichos que se te meten bajo la piel. Por eso los nativos van sin ropa. Tenemos que valorar el conocimiento de los antiguos. Es increíble todo lo que no conocemos todavía.
las informaciones que recibimos por parte de los medios, todos sabemos que están sesgadas y hay que hilar muy fino para coger pistas claras. Pero lo cierto es que la selva, el Amazonas, todo lo que ahora es selva en el planeta, antes no era selva. Y antes mucho de estas extensiones, allí había pueblos y ciudades complejas. Tenemos que recordar que la ciencia moderna no reconoce civilizaciones complejas anteriores a 3.500 años. O sea, eso es un churro, porque ya Göbekli Tepe tiene mínimo 14.000 o 17.000. Y me atrevería a decir que, bueno, los Kara de Brasil o del Perú, los Kara maya y su runa Siri es anterior incluso a Göbekli Tepe. Anterior. Nos ponemos en épocas remotas. Por eso a veces me frustro porque la gente no entiende que hay mucho más. Hay mucho más que Sumeria y que lo que nos han contado y creedme que el pasado es increíble. Con estas manos hemos tocado la historia. Recuerdo el día que estuve en Troya y eso me pareció una fortaleza. Estuve en la playa de Troya donde desembarcó Aquiles, bajo las mismas estrellas y bajo el mismo cielo. Cuando tú pones un pie en esas construcciones, tu cabeza automáticamente te dice que no cuadra nada. Ni cuadran las fechas, ni cuadran las explicaciones que han dado a la hora de construirlas, tanto las pirámides como las pirámides que hay en Sudamérica o cualquier cosa. Los Andes, Bolivia, los altiplanos de Bolivia. Vamos a centrarnos en la noticia. Disculpadme, eso que habéis escuchado es Penélope, que está obsesionada con entrar aquí al despacho a morderlo todo. Luego os la presento. Continuamos con la noticia. Lo que más me gusta de este tema es que hemos repetido esto hasta la saciedad, hemos aprendido de la mejor, que es nuestra querida doctora. Ella ya nos dijo del conocimiento de los pueblos precolombinos, de los pueblos nativos, tanto del Perú como de las selvas andinas o el cráneo alargado. Una marca distintiva de un culto supervivientes de otra época. Ya sé que siempre se ha dicho que era ceremonial. Incluso hoy en día, en algunas partes de África, es ceremonial esto. Se le deforma el cráneo de acuerdo a los recién nacidos. Pero es que también hay otras zonas donde se hace con el cuello, se estira el cuello mediante unos anillos que se van colocando cuando la niña, en este caso, son pequeños y van creciendo con el cuello muy largo. Son ceremonias, ¿de acuerdo? Ellos se ven atractivos así. Pero, se ha demostrado que había diferencias óseas entre los cráneos modificados cuando el bebé ya había nacido y otros cráneos que son inexplicables. Con no recuerdo el nombre, pero unas juntas que tiene el cerebro, el cráneo. En unos está, en otros no. Las diferencias, tú puedes deformar el hueso, pero no cambiar la capacidad cúbica, ¿de acuerdo? Eran muy inteligentes porque tenían más cerebro. Así es. Así es. Este tema es súper apasionante. Como ya he dicho, esto ahora es ceremonial, pero antes no. Antes no. El distintivo real de las sacerdotisas de la luna era el cráneo alargado. Y cientos o miles de años después, eso quedó en un reflejo ceremonial. Pero el distintivo real era este. Cráneos alargados. Por lo tanto, estas ciudades posiblemente, y al ser de la cuenca del Amazonas o de Bolivia, porque son territorios muy extensos, posiblemente sus sacerdotes tenían el cráneo alargado, porque venían de otra dinastía, de una dinastía anterior. Y para dar solidez a este vídeo y a este testimonio, porque repito que es que hemos aprendido de la mejor, de nuestra querida doctora. Os voy a leer, porque si no va a saltar el copy,
te puede gustar o no, ¿de acuerdo? Yo sigo a Joe Rogan ¿de acuerdo? Que tiene un podcast mundial, salen de todo tipo de personas allí a hablar, te puede gustar o no, pero bueno, para pasar el rato y para ver diferentes puntos de vista lo considero recomendable. Recuerdo y yo me lo digo a mí mismo muchas veces, no hay una sola verdad, hay muchas, ¿de acuerdo? Tantas como vidas hay. Así que yo os voy a poner esto, os lo voy a ir narrando y vais a alucinar con el nivel que nos encontramos. Porque hay gente que yo la considero es que esta gente son avanzados a su tiempo, a la hora de plantear, a la hora de explicar y a la hora de dar solución a los enigmas que la ciencia llevan atascados 150 años por no reconocer lo que ya está escrito, que es nuestra historia, que está mal escrita. Y cuesta mucho borrarla y hacerla otra vez de nuevo. Muy atentos a esto, porque esto no tiene precio. Bueno, obviamente no me han dejado poner la entrevista aquí. Yo quería que disfrutarais vosotros de ese contenido aquí en el canal. Pero bueno, yo os dejo el link aquí abajo, la podéis ver. Creo incluso que está subtitulada. Yo os la resumo. Es muy interesante. Trata sobre los famosos hombres de Denisova. Que es, hoy en día la ciencia le pone nombre a todo. ¿Y esto qué es? Ah, pues los hombres de Denisova. Venga, carpetazo y a otra cosa. En Rusia hay una cueva. La cueva de Denisova. ¿De acuerdo? Allí se encontró un dedo. Un trocito de dedo de una niña. En un principio, bueno, pues se hicieron las pruebas y todo parecía normal hasta que saltaron las alarmas porque su ADN no coincidía con los que habitaban esa cueva en ese momento también. Tenemos que recordar que el hombre actual tuvo un cruce con el neandertal, ¿de acuerdo? Pero ahora se sabe, hoy en día se sabe, que es que nos han vendido la moto. Es que los neandertales no eran tontos con garrotes. Eran otra cosa, otro tipo de humano, eran diferentes, muy fuertes, más corpulentos. Aquí pasa algo que es que la ciencia es incapaz de reconocer. Yo creo que han habido más de 7 especies conviviendo al mismo tiempo y hubo una mezcla entre ellas y el producto final fuimos nosotros con un poco de ayuda de los de arriba. Pero claro, tú, que por eso he dicho, qué putada ser un antropólogo o arqueólogo en 2022 porque tienes que ir escondiéndote de las preguntas que te hacen, porque no cuadra nada. Resulta que ahora se han dado cuenta que los hombres de Denisova, en este caso esta niña, pertenecía a otro tiempo, a otra dinastía, con otro ADN diferente. Por lo tanto, convivieron para que dos especies se mezclen, aunque sea detrás de un arbusto. Tiene que haber una convivencia, un roce, y quién sabe cuánto tiempo para que florezca una nueva especie. Quién sabe si no fue aclimatada para ese momento. Lo importante es que este hombre es Graham Hancock, tiene unos libros espectaculares, uno de ellos es de la Isla de Pascua, tenemos un vídeo aquí de la Isla de Pascua que es, perdón por el taco YouTube, pero es acojonante, basado en este hombre, en Graham Hancock. Podéis ver la entrevista, está por aquí por YouTube y es increíble, o sea, por fin se están dando cuenta de que hubo una hibridación genética y una adaptación evolutiva. Y todo esto mezclado con los de ahí arriba. Nosotros a nuestro paso, pero con supervisión. Porque como muy bien dice la doctora, somos el producto humano, somos un producto inacabado. Es interesantísimo que personas tan ilustres como el señor Graham, ya esté potenciando estas ideas en medios públicos, dándole igual los vetos de las universidades y dando lo que es un hecho. Y es que hay variaciones genéticas entre huesos que se creían que vivían en etapas diferentes y ahora resulta que no, que estaban todos mezclados, que los neandertales no eran tontos con hojas en la cuca y que
podían llegar a crear objetos increíbles, muy laboriosos, muy trabajados. Escuchaban música. Ahora se sabe que hace 15.000 años se comían marisco aquí, en las playas de Barcelona y en toda la Costa del Sol, los neandertales. Y hacían objetos laboriosos, escuchaban música, aunque fueran de tambores. Tenían su arte, eran muy humanos, eran más humanos que quizá muchos humanos de hoy en día. Nos tenemos que quitar la programación esa, incluido yo, que nos han dado a todos en el cole, porque no tiene que ver nada todo lo que se está sabiendo ahora con lo que se creía. En Altai, en Rusia, en una cueva en Siberia, donde cuesta una eternidad llegar, ahí resulta que hace no sé cuántos tropecientos miles de años, 3 especies de hombre diferente convivieron. Sociabilizaron, tenían sus rituales, y al final, el producto final fue un hombre diferente. Me apasiona la historia, hijos del sol, esto es flipante. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os guste este tema, son temas que nos tocan de lleno. Y nada más, un abrazo muy fuerte, gracias por vuestro tiempo y no olvidéis darle al like para que la Batcueva crezca y cada vez seamos más. Gracias. Y un saludo a Javier Salcedo, ¿de acuerdo? Que es un crack, un suscriptor del canal que graba unas cosas en el cielo que alucináis. Bueno, nos vemos, adiós.